Recientemente he publicado un libro sobre dos cuentos ticos, uno de los cuales se llaman Los amoríos del Gran Ptolomeo. Empiezo a contarles aquí lo que se refiere a los primeros 3 capítulos. Ptolomeo, la fealdad viene con premio, capítulo 1. Ptolomeo no era su verdadero nombre ni descendía de los gobernantes egipcios. Era más bien el apodo que le pusieron sus alumnos para destacar la ausencia de su belleza. Vamos, que era más feo que pegarle a la mamá. Era flaco, esmirriado y echado para atrás. Había perdido 2 o 3 discos cuando lo operaron de la espalda. Para más inri, su nariz parecía la proa del Titanic, descomunal. Era, como decía Quevedo, un hombre a una nariz pegado. ¿Y qué decimos del cutis? Pues que no tenía una espinilla en la cara, sino una cara en la espinilla. Ah, pero tenía un don. No digamos que oculto, porque más bien era prominente. Padecía de priapismo. Para muchos eso sería una enfermedad, pero para muchos era un don más que apreciable. En tiempos de impotencia era el manantial de la saciedad. Su priapismo quizás explicaría su necesidad de andar con pantalones bombachos, con 2 o 3 pretinas y con la mano izquierda perennemente en el bolsillo, siempre para ocultar el siempre listo de los scouts. El caso es que el Gran Ptolomeo pasaba de los 50 y seguía soltero. No era gay, era simplemente un soltero empedernido. Su pasión por la enseñanza secundaria en el liceo, unos años matemáticas, otros años español, paralela o intermitentemente. Dije su pasión porque era cliente frecuente del Eden y del Daisy Flowers, 2 burdeles reconocidos de la ciudad. Acudía a ellos más por necesidad que por pasión. ¿Cómo, si no, saciar su sed inagotable siendo tan feo? En los bares de Alterne, ninguna mujer se le acercaba y si él lo hacía, aquella se le corría. Pero en el Daisy Flowers era un príncipe. Su fama era reconocida por su priapismo y por el tamaño descomunal de su instrumento. Se cuenta que Yasmín, así con Y, al conocerlo le cobró el doble la tarifa, pero al pasar un rato con él en el privado, más bien quiso pagarle por la faena. Pero él, caballero andante de los burdeles, acordó con ella la tarifa plana. Su fama se extendió por ese tipo de locales comerciales. A tal punto llegó su fama que prácticamente se ligó con todas las señoritas del Daisy Flower y de su Eden. Repito, más por necesidad de descargar el rifle que por amor. Al principio se enamoró de algunas, pero aunque lo requerían de tiempo en tiempo en sus lechos, la mayoría de ellas no podían o no querían perder las fuentes de sus ingresos. Vamos, que la profesión exige dedicación exclusiva y no permite muchas flexibilidades amorosas. Obviamente había algunas excepciones. Con la excusa de cliente frecuente, Ptolomeo fue capaz de aumentar sus visitas a los lupanares citados sin hipotecar sus exiguos ingresos magisteriales. En el Daisy Flower, todas utilizaban sus nombres artísticas iniciando por la Y, Yasmín, Yajaira, Yalile, Yanori, etc. En el Eden eran más flexibles con los nombres. El caso es que ese tipejo aparentemente insignificante, esmirriado y horroroso era el dandy más cotizado del lugar. Pero en el liceo seguía siendo Ptolomeo, el profesor más, y eso que tuvo la suerte de enseñar todavía únicamente a los varones. En un liceo mixto, las chicas lo hubieran crucificado. Lo del mote de Ptolomeo, sin embargo, terminó por aceptarlo y exhibirlo con orgullo, al punto de que en la cédula de identidad pidió ser conocido como tal. La anécdota no merecería contarse, de no ser porque el tipo del registro civil quiso gastarle una broma al preguntarle si lo anotaba como Silomón Ptolomeo, pero él, circunspecto como siempre, contestó que lo del Silomón salía sobrando. Como si se tratara del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, a el susodicho había desdoblado su personalidad hasta el punto de que mientras en el liceo parecía un profesor apocado, en ambos burdeles era afamado y admirado. En los pasillos y en las clases parecía un coágulo viscoso, mientras que en los lupanares su personalidad desbordaba cascadas de vigor, sobre todo los viernes al finalizar la jornada laboral. Antes de partir al estrellato, cada semana se miraba al espejo y desconocía al tipejo que lo observaba y seguía sus movimientos. Ese no era él, era viernes y su cuerpo lo sabía. Lo del priapismo se lo tenía bien estudiado, pero ciertamente estaba preocupado. Si no descargaba cotidianamente la cartuchera,
el dolor podía ser insoportable. Ya ven, el dolor del susodicho era fuente de admiración para muchos y de placer para muchas más. Averiguó, por ejemplo, que el gran Mirabeau, escritor y orador insigne de la Revolución Francesa, redactor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, padecía de similar enfermedad y gozó ampliamente el favor de las féminas de la sociedad parisina de su tiempo, al punto de que el mismo Ortega y Gasset lo calificó de atleta del amor. Ello llenaba de entusiasmo al gran Ptolomeo. Dios no se había olvidado de él, lo hizo feo como a Mirabeau, mal hecho y picado de viruela para más señas, pero bien dotados los dos para las artes amatorias. Todo iba de maravilla hasta que una tarde a la salida del liceo, un grupo de alumnos acudieron nerviosos al Daisy Flowers a tomarse unos tragos y prepararse para entrar al séptimo cielo. En castellano clásico, perder su castidad. ¿Cuál fue su sorpresa al ver al gran Ptolomeo contonearse con una de las coristas más pintadas del lugar? Por un instante, ese renacuajo insignificante pasó a ser el gran Ptolomeo y su fama empezó a correr por los pasillos del liceo. Ptolomeo pasó a ser admirado por sus alumnos. Algún comentario descuidado de Arnold, alumno del liceo y testigo del acontecimiento en el Daisy Flowers, el afamado nightclub donde se descubrió la grandeza de Ptolomeo, permitió que su madre conociera el secreto del profesor, su priapismo y la fuente inagotable del placer femenino. La madre de Arnold, viuda y piadosa pero curiosa, tuvo que consultar el diccionario para indagar qué era eso del priapismo. Cuando lo averiguó, se le sonrojó su cara y se le asomó una sonrisa nerviosa. Habría que conocer a ese gran profesor para preguntarle sobre los progresos académicos de su hijo. No sean mal pensados. Carmencita, que así se llamaba la susodicha, llamó a su amiga Rosita, madre soltera de otro estudiante del liceo, para ir juntas a indagar sobre los progresos de sus respectivos hijos. Eso sí, no le contó nada de la maravillosa enfermedad del profesor. Concertada la cita por teléfono, la secretaria del liceo la fijó para el fin de clases del siguiente martes, no sin antes advertirles que el profesor no atendía los viernes. Ya sabemos el porqué. Pero para los lectores descuidados les recuerdo que las tardes de los viernes iniciaban las grandes noches de Ptolomeo en el Daisy Flowers. El caso es que Carmencita se acicaló para acudir al liceo acompañada de Rosita. Ella era joven y guapa, pues rondaba los 35. Pero Carmencita, que pasaba de los 50, asumía que el profesor no se interesaría por una chiquita treintona y tontona, sino una mujer madura y segura cercana a su edad. Sí, sé que diréis, pobre ingenua la Carmencita. El martes siguiente llegaron juntas a la cita del liceo, pactada a las 4:15 de la tarde. Ninguna de las dos quería que sus hijos se enteraran de la visita al centro educativo, mucho menos el motivo de la misma. Me refiero a Carmencita, pues Rosita se creyó el cuento de la preocupación por el devenir académico de su hijo. Al verlo tan feo, Rosita se preocupó un poco. Mirá qué feo es el pobrecito, con razón lo llaman Ptolomeo, le secretó a su amiga. Alguna gracia habrá de tener, le contestó Carmencita. Hola, me llamo Ramón, pero los alumnos me llaman Ptolomeo. ¿De qué quiere que hablemos? Asumo que de los progresos académicos de sus hijos. ¿Quién es la madre de Arnold? Yo, se adelantó a responder Carmencita, mientras no dejaba de observar el bulto debajo de la cintura del profesor. Él trataba de disimular su protuberancia, pero era poco lo que podía hacer salvo mantener su mano izquierda en el bolsillo del pantalón. Yo soy Rosita, la madre de Joselito, mientras se percataba del pedazo de instrumento que escondía el famoso profesor. Bueno, ¿y a qué debo su visita? Arnold y Joselito no son los mejores estudiantes, pero ahí van tirando como pueden. Tal vez un poco de ayuda de los padres no vendría nada mal, destacó el profesor. Bueno, será de nosotras, sus madres, porque los padres desaparecieron hace mucho. Vea usted, yo quedé viuda muy joven, respondió Carmencita. Y yo no quiero recordarme del malparido del papá de Joselito, si es que a eso puede llamársele padre. Yo soy soltera, profesor, concluyó Rosita. Qué tristeza, doña Carmencita, y qué vergüenza, doña Rosita. No me imagino un hombre soltando una mujer tan bella, terminó Ptolomeo. Rosita se sonrojó al oír el piropo del profesor, mientras Carmencita se percató del error de haberle invitado a visitarlo. Y así, entre dimes y diretes y miradas cada vez menos furtivas, continuó la reunión. A punto de terminar, sin embargo, el gran Ptolomeo les pidió sus teléfonos disque para contactarlas y contarles sobre el devenir académico de sus hijas. Llámenme cuando quiera para darle a probar la mejor olla de carne del planeta, agregó Carmencita.
Al salir de la reunión, el profesor se quedó admirando el trasero de Rosita sin mucho disimulo. ¡Qué pedazo de mujer!, atinó a decirse para sus adentros. Por su parte, las dos salieron de la reunión destacando la frialdad del protagonista de esta historia, pero agregando su perplejidad por el monstruo que parecía esconder su jareta. El caso es que el sábado siguiente, el gran Ptolomeo se atrevió a llamar a la tal Rosita. No le parecía tan coqueta como la Yasmín, pero tenía un cuerpo espectacular. Y en cuanto a Carmencita, ya sabemos que a los hombres, aunque nos interesan los buenos guisos, nada puede competir con un par de... Como dicen los pachucos, más jala un par de ellas que las mejores carretas. El hijo de Rosita contestó el teléfono para desgracia del interesado. Aunque trató de disimular su voz, el muchacho le respondió o lo reconoció de inmediato. Se le conocía su voz por voz de pito. Ya se la paso, profesor. Fue a buscar a su madre a la cocina advirtiéndola de la llamada, no sin antes excusarse de cualquier travesura en el colegio. Hola, soy Ramón, el profesor de su hijo. Ah, el profesor Ptolomeo, el mismo, doña Rosita. No me diga doña que todavía estoy joven. No lo dudo, Rosita, y además muy guapa. Rosita, al oír el piropo, se puso colorada, al punto de que hasta su hijo, que la observaba a la distancia, se puso a vacilarla. Ella tapó con su mano el micrófono y le pidió que se marchara. Luego prosiguió la conversación con el profesor. Algo sucedió con mi hijo. Nada que tenga importancia, Rosita. En realidad la llamaba para invitarla a tomar un café cuando usted disponga. Déjeme ver mi agenda. Mejor llámeme entre semana para coordinar. A decir verdad, no quería que Joselito se enterara de la invitación y la pusiera a parir con sus comentarios. El profesor Ptolomeo no era apreciado especialmente por sus alumnos. Sí, es cierto que la pegaba en el Daisy Flower, pero seguía siendo el tipo más espeluznante del liceo. Era tan feo que a Rosita le cortaba el que la vieran tomándose un café o una copa con él. Pero la verdad es que su condición no dejaba de llamarle la atención. Se recordó entonces de las preferencias de la gran Carmen Granados. A mí me gustan los hombres bien inteligentes de la cintura para arriba, decía doña Carmen, pero bien burros de la cintura para abajo. El caso es que Ptolomeo la llamó de nuevo y Rosita aceptó verlo en un lugar discreto entre semana. Quedaron en el Café de la P en San Pedro de Montes de Oca. Obviamente el nombre de la cafetería es inventado para no confundir, o para confundir más bien a los lectores. Al verlo llegar con su porte esmirriado, quiso salir huyendo, pero ya no podía hacerlo sin causarle una afrenta al profesor de su hijo. Así que lo esperó sentada en el cafetín. Este se acercó caminando echado para atrás con su mano izquierda en el bolsillo y con su porte de perro fino sentado en el asiento del copiloto. Hola, Rosita, qué gusto verla. Gusto el mío, profesor. Por favor, llámeme Ramón o Ptolomeo, como prefiera. ¿Qué desea tomar? Un capuchino, si es posible, y un quequito de zanahoria. Con gusto voy a la barra, Rosita. Mientras caminó hacia la barra, lo volvió a ver por detrás y quiso largarse del lugar. Pero Modosita volvió a pensar en lo del burro. Se sentó a esperarlo y al volver, el profesor con la comanda se acomodó para escucharlo. Su conversación era agradable, aunque su posición parecía incómoda, pues doblaba constantemente las piernas de forma que disimulara un poco su condición. Sin ton ni son, le contó de su enfermedad y de lo embarazoso que era para él. Ella más bien lo animó a no achicopalarse por ella. Al contrario, pensó para sus adentros, ella podía ser su tabla de salvación. No estaría mal, se dijo, darle una probadita. Era cuestión de taparle la cara con una bandera y sacrificarse por la patria. Y así, poco más o menos, empezó el noviazgo de Rosita con el gran Ptolomeo. No les molesto con los detalles íntimos porque no quiero atraer las flechas de la censura. Ah, y se me olvidaba comentar que Carmencita no pegó ni terminación.